Hola, hola, qué gusto verte de nuevo por acá. El día de hoy vamos a hablar de una de las inversiones que más le gusta a los colombianos y es la inversión en certificados de depósitos a término fijo, CDTs. ¿Qué viene con los impuestos? ¿Qué es la retención en la fuente? ¿Cómo se paga impuesto sobre estos vehículos? ¿En qué momento se paga impuesto? Si yo no declaro renta, ¿cuál va a ser mi impuesto? Si yo declaro renta, ¿cuál es mi tarifa de renta? Y al final les voy a explicar cómo se ve en la declaración de renta esta inversión y cómo garantizar que efectivamente se va a aplicar el beneficio tributario. Así que comencemos. Muy bien. Entonces, un certificado de depósito a término fijo, CDTs, es una inversión en donde tenemos una connotación de capital y rendimientos. ¿Cuándo se paga impuestos por los CDTs? Se paga al vencimiento, cuando se cumple el plazo al que yo definí. Es decir, que si yo abrí un CDT a 3 meses, pagaré el impuesto al momento en que se venza el CDT. Así yo lo renueve automáticamente, así yo no vaya al banco y diga, no lo quiero retirar, quiero volver a renovar el CDT al mismo plazo. En cada vencimiento se causa el impuesto de renta. ¿Qué impuesto de renta? Al momento en que se vence el CDT, se causa la retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente es un mecanismo anticipado del impuesto. Es la forma en la que efectivamente la DIAN va recaudando los impuestos. ¿De cuánto va a ser la retención en la fuente? Si hablamos de un CDT tradicional, la retención en la fuente será del 4%. Si abrimos una inversión virtual, por ejemplo, de las que encontramos en bancos como Bancolombia, la retención en la fuente no será del 4, sino será del 7%, porque se asemeja a unas cuentas de alta rentabilidad. Pero allí apenas yo estoy, ¿cierto?, pagando un anticipo del impuesto a renta. Solamente para las personas que no están obligadas a declarar renta, ese será su impuesto de renta, ¿cierto? ¿Cuánto? 4% o 7%. Para las personas que declaramos renta, esos ingresos del vencimiento del CDT se sumarán a los otros ingresos que tenga. ¿Qué otros ingresos? Tu salario, arriendos si los tienes, tus honorarios si eres un profesional independiente. Y al final determinaremos cuál va a ser tu tarifa de impuestos. Entonces, si tu tarifa de impuestos fue del 19, del 28 o del 39%, ese 4% que te cobraron de manera anticipada será ese anticipo, pero tendrás que pagar lo que hace falta. ¿Cuánto? Pues lo que exceda de tu tarifa. Si quedaste en el 19%, tendrás que pagar un 15% adicional. Si tu tarifa es del 28%, tendrás que pagar ese 24% adicional. Ahora bien, ¿por qué se paga impuestos? ¿Cierto? ¿Por qué parte del rendimiento se paga impuestos? Entonces resulta que el CDT tiene un fabuloso superpoder y se llama componente inflacionario. ¿Qué es el componente inflacionario? Es ese porcentaje, ¿cierto?, de inflación que hace que nuestro dinero pierda valor en el tiempo todos los días. Entonces, ese componente inflacionario es lo que corresponde efectivamente a la inflación. Y es que si yo en el CDT tuve una tasa del 10% y la inflación fue del 5%, pues lo que yo realmente me gané fue la diferencia. ¿Quién lo determina? Sale todos los años, ¿cierto? Ese porcentaje, por ejemplo, en 2022 fue del 100%. En 2023, 66.71%, 2024, 50.88% y la del 2025, 55.43%. Entonces, ¿cuándo lo sabemos? Desafortunadamente, se sabe hasta el final del año cuánto va a ser el componente inflacionario. Lo que quiere decir que el rendimiento que yo me gane tendrá una parte grabada y otra parte no grabada. Y solamente sobre la parte grabada es que efectivamente pagaremos el impuesto de renta. Ahora bien, el impuesto de renta se paga al siguiente año, ¿cierto? Al siguiente año después de haber cerrado efectivamente el año gravable. Entonces, los rendimientos que yo me gané en 2025, hasta ahorita en la declaración de renta que presentaré este año, sabré exactamente si me toca pagar un valor adicional, ¿cierto? Ahora bien, en el mes a mes yo tendré que determinar si me toca o no me toca también pagar seguridad social. Y es que si por ese CDT yo me gané más de un salario mínimo, tendré que determinar si me toca o no pagar seguridad social.
no al momento que me toque presentar la declaración de renta, en el mes a mes vencido, es decir, si yo generé el rendimiento en abril, tendré que pagar el impuesto de seguridad social, llamémoslo impuesto, a la contribución en el mes de mayo, si cuento con la capacidad de pago. Así que vamos a ver en un ejemplo exactamente cómo se ven los impuestos y cuál sería la rentabilidad real que queda de tu inversión. Excelente. Entonces ahora vamos a mirar en este ejemplo, ¿cierto? Paso a paso, qué deberíamos tener en cuenta dentro de una inversión de un CDT. Entonces, vamos a irnos con este ejemplo. Supongamos que este inversionista tiene 30 millones de pesos y lo va a invertir a 180 días, a una tasa del 10%, que viene al momento del vencimiento. Entonces, al momento del vencimiento, esta persona va a recibir en rendimientos 1.464.000. De ese 1.464.000 le van a descontar, hablábamos de un anticipo, ¿cierto? Que es la retención en la fuente del 4%. Es decir, que esta persona recibiría 1.405.000. En total, capital más rendimientos, es decir, 31.405.000. ¿Sobre qué se paga impuestos? No sobre los 31 millones, sobre el 1.405.000. Y en ese 1.405.000 ya ha prepagado una parte del impuesto, que es la retención en la fuente. Luego decíamos, ¿cierto?, que el CDT tiene un beneficio y es el componente inflacionario. Entonces, en 2025 el componente inflacionario fue el 55.43%. Es decir, que del rendimiento que esta persona ganó, que fue 1.464.000, el 55.43% de este valor no será un ingreso para él y solamente sobre la diferencia es que efectivamente pagará el impuesto de renta. Fíjense que en este caso, 1.464.000 es menor de un salario mínimo, es decir, que a esta persona no le tocó pagar seguridad social. Entonces, esto es lo que usted mes a mes tiene que calcular, ¿cierto? Determinar, pero no por separado el CDT. El CDT con al ladito mirar la cuenta de alta rentabilidad, al ladito mirar si es un retiro, un fondo de inversión colectiva, al ladito mirar si recibió un arrendamiento y el total de todos los ingresos, si no supera un salario mínimo, pues efectivamente no le toca pagar seguridad social. Ahora bien, esto es en el momento del vencimiento, recibimos 1.405.000, al momento de declarar rentas que sabemos exactamente cuánto va a ser el beneficio del componente inflacionario. ¿Cómo se vería al momento de presentar el impuesto de renta? Entonces acá tenemos la tabla según tarifa de renta, entonces el 0%, el 19%, el 28%, el 33%, 35%, 37% y 39%. Entonces, en este caso supongamos que la persona su tarifa de renta es del 28%, entonces va a pagar el 28% sobre ¿cuánto? Sobre 652.000, ¿cierto? Entonces, con la tarifa del 28% tendrá un impuesto de renta de 182.000 pesos. De eso, la persona ya tenía una retención, ¿cierto? De 58.000. Fíjense que es el mismo valor que tenemos por acá. Entonces ya había anticipado, es decir, que de esos 182.000 tendrá que pagar la diferencia porque ya pagó 58.000 pesos. También se puede generar el cobro de 4 por 1.000, es decir, que en este caso la utilidad neta para una persona que su tarifa sea el 28% de este 1.464.000, después de impuestos realmente le queda 1.275.000. Y fíjense que conforme va pagando más impuestos, su utilidad se va disminuyendo. Y solamente, ¿cierto? En este caso, podrá saber cuánto es su tarifa real de impuestos, en este caso, al momento de presentar el impuesto a renta. Entonces, si tu tarifa es del 19%, ese 10% se convirtió en un 9.2%. Para la persona que su tarifa es del 28%, su tarifa real es del 8.75%, la del 33%, 8.53%. Aquí es donde efectivamente sabemos cuánto nos queda en nuestro bolsillo. Y solamente para las personas que su tarifa de renta es del 0%, fíjense que acá, igual va a pagar un impuesto. ¿Cuánto sería? Pues la retención en la fuente, en este caso del 4%. De resto, sí va a tener una connotación de impuestos adicionales. Ahora bien, ¿cómo debería de verse esto en la declaración de renta? Entonces, lo debemos de ver en el renglón de rentas de capital. Entonces, es decir, por acá. Entonces, acá en este renglón donde dice rentas de capital, ahí es donde efectivamente
vamos a ver, ¿cierto?, que la persona tuvo un ingreso bruto, en este caso 1.049.000, y acá donde dice ingreso no constitutivo de renta, en este renglón es donde viene el componente inflacionario. Si usted ve su declaración de renta y ve que tuvo en rendimientos 1.000.000 de pesos, pero no está este renglón y acá dice 1.049.000, ojo, porque ahí no se está tomando el beneficio del componente inflacionario. Tiene que efectivamente en este renglón donde dice ingreso no constitutivo de renta estar el valor que corresponde al ingreso que no es grabado. Porque si no se diligencia este renglón, acá usted terminará grabando, tributando más bien sobre el 100% del rendimiento generado. Esto lo menciono porque si encontramos en el día a día declaraciones de renta en donde una persona no se tomó el beneficio tributario. ¿Usted cómo sabe que efectivamente se toma el beneficio? Pues usted le tiene que pasar al contador el certificado tributario y en el certificado tributario dice expresamente qué ingreso no es grabado, qué ingreso sí es grabado y sobre cuánto va a tributar. Veamos el ejemplo de un certificado. Muy bien, por acá tenemos un certificado tributario de Bancolombia en donde dice que efectivamente esta persona tuvo rendimientos por 61 millones de pesos, ¿cierto? En este CDT, pero de los cuales hablábamos, ¿cierto? Que hay un componente que es no grabado, que se llama componente inflacionario y es el 55.43% de este valor, es decir, que estos 34 millones de pesos son los que deben ir en la casillita de ingreso no constitutivo de renta. Solo así, efectivamente, usted se podrá tomar el beneficio. Entonces, fíjense la importancia de poder remitirle a su contador los certificados tributarios para que éste efectivamente se tome el beneficio tributario. Así que después de ver este video, ya usted sabe que si hay un anticipo, que es la retención en la fuente, que ese será su impuesto solo si usted no declara renta. Si usted declara renta, tendrá que pagar el excedente de su tarifa de impuestos, ¿cierto? Que usted tiene que determinar si es el 19, el 28, el 33%, y así cada año determinar exactamente cuál es su tarifa real de las inversiones que está tomando. Va a estar pendiente la Seguridad Social y muy juiciosamente va a revisar ese formulario de renta cuando su contador se lo pase para que usted garantice que efectivamente se está tomando el beneficio, porque está viendo que allí en ingreso no constitutivo de renta capital, aparece ese valor. Y de esta manera vamos a tomar decisiones informadas y vamos a invertir siempre pensado en lo tributario. Así que me encantó verte. Si tienen preguntas, ya saben, nos las pueden dejar acá, las estaremos respondiendo. Compartan esta información con amigos y conocidos, que es información de valor y que nos va a permitir a todos tomar mejores decisiones de inversión. Así que nos vemos en el próximo. Chao, chao.